continuamos recordando la pregunta del día. Perú integrará el Grupo C de Rusia 2018, junto a Francia, Dinamarca y Australia. ¿Qué opina sobre estos rivales deportivos? Y para un poco ahondar más en el tema, tenemos aquí a Vicente Cortés, él es periodista deportivo del diario La Industria. Bienvenido, Vicente. Hola, Selva, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Sí, Vicente, bueno, vamos a tocar un tema que está ya candente en las redes sociales, que es sobre el Grupo C, el grupo al que pertenece Perú en el Mundial de Rusia 2018. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de los rivales deportivos de Perú? Bueno, considero, después de haber visto tantas o de repente simulaciones de sorteos, esperaba de repente que se haga posible la presencia de Perú de repente en el Grupo A, ¿no? Donde estaba el anfitrión Rusia, ¿no? Porque mucho se hablaba de repente de un posible partido inaugural con Perú, pero bueno, la suerte nos puso en el Grupo C, donde considero que es un grupo complicado, pero donde Perú puede sacar provecho de sus rivales, es que, bueno, desde a partir de hoy se pone a estudiarlos, y obviamente creo yo que Perú puede salir de la dificultad de lo que significa enfrentar primero a Francia, por ser cabeza de serie, y después por ahí a Dinamarca y a Australia, que son países también que los considero a nuestro nivel, ¿no? Pero a los que los podemos también ganar, ¿no? O sea, considero que es un grupo donde Perú tranquilamente, si es que se ordena de repente o mucho más, modifica mucho más su juego, lo potencia mucho más, puede salir ganador, ¿no? Del grupo también, considero yo eso. Bueno, el rival más fuerte es Francia, porque fue campeón del mundo en el 98, si no me equivoco, y los otros rivales, Dinamarca y Nueva Zelanda, tal vez, no Nueva Zelanda, disculpa, Australia, no sabemos mucho de ellos. Más o menos puedes explicarnos cómo es su juego de ellos en la cancha, qué técnicas utilizan. Bueno, para empezar, Francia obviamente es un país, pues obviamente que es favorito obviamente, en el Mundial, definitivamente, porque tiene a grandes estrellas, Antoine Griezmann, el arquero Lloris, también Paul Pogba, Mbappé, que juega en el PSG, en el Paris Saint-Germain. O sea, son jugadores de talla mundial, no A1, o sea, son grandes estrellas que tienen los galos. En el caso ¿La tenemos difícil con Francia? Considero que es un rival complicado, pero donde Perú fácilmente hasta podemos sacarle un buen empate y tampoco no podemos pensar en de repente en un mal resultado, ¿no? Fácilmente podemos ganarle porque Francia, obviamente históricamente es una selección que solamente salió campeona en su mundial, ¿no? Después ha tenido participaciones regulares en los mundiales, no ha sido una selección brillante, por así decirlo. Creo que su máximo logro últimamente ha sido ser subcampeona de la Eurocopa de Francia también, donde la perdió con Portugal, ¿no? Y bueno, si hablamos de Dinamarca y Australia, los dos también vienen de clasificar de repechaje, ¿no? Australia viene de ganarle a Honduras, ¿no? En Sydney, y obviamente Dinamarca le viene de golear a Irlanda, ¿no? Entonces hablamos de dos selecciones que también definieron su suerte casi de la misma manera que Perú, ¿no? En el caso de Australia, bueno, Australia ha tenido presencia en el último mundial. En el caso de Dinamarca vuelve después de haber jugado Sudáfrica 2010, ¿no? No tuvo presencia en Brasil 2014, entonces considero que, bueno, también será una selección que llegará motivada, ¿no? Porque volverá nuevamente a tener un debut junto con Perú, aunque Perú obviamente 36 años de ausencias, creo que hará que sea una selección mucho más motivada a Dinamarca, ¿no? Cuando debutemos el 16 de junio también. ¿Irán todos los seleccionados de esta última campaña o tú crees que debe haber cambios, deben convocar a otros jugadores más? Bueno, yo considero de que hoy por hoy los jugadores que ha convocado Ricardo Gareca son inamovibles. Obviamente el profesor, analizando ahora ya los rivales, conociéndolos ya, obviamente va a seguir observando de repente los jugadores que no han sido considerados en su momento, de repente el caso de Benavente, el caso de Beto da Silva, que bueno, ya se recuperó de una lesión, ¿no? En el caso también, ojalá, Dios mediante, el lunes nos den la noticia de Pablo Guerrero, ¿no? De la sanción que le pueda dar la comisión disciplinaria de la FIFA. Entonces, considero de que Gareca, muy aparte de los jugadores que ya tiene de base, de columna vertebral de la selección, va obviamente no va a despegar los ojos en los jugadores que de repente no han sido considerados en el proceso, ¿no? Él mismo lo ha dicho, ¿no? El hecho de haber clasificado a Perú en un mundial
no te hace de repente parte del mundial mismo, ¿no? Obviamente tiene que ganárselo el jugador en la cancha en sus respectivos clubes, ¿no? Claro. Y obviamente que los jugadores que de repente no estuvieron en el proceso y quieren estar, te pongo de ejemplo Benavente, que obviamente está haciendo una buena campaña en su club en Bélgica, puede ser considerado, ¿no? Sí. Y en el caso de Beto da Silva, considero yo también que podría ser una buena opción si es que pueda tomar forma en el gremio. En el caso de Jordi Reina, bueno, es complicado ahorita su situación Sí, judicial claro. por el problema que tuvo de la voleibolista fallecida. Esperemos que, bueno, obviamente no pueda salir limpio, sino que pueda verificar su inocencia, ¿no? Y obviamente también pueda de repente pedir una oportunidad al profesor Ricardo Gareca, que la tuvo en su momento cuando Guerrero no fue considerado en los partidos de repechaje ante Nueva Zelanda. Y obviamente esperemos, pues, ¿no? De que todos nuestros jugadores, muy aparte de que puedan llegar de repente en una buena situación futbolística, también pues puedan llegar sin lesiones también, ¿no? Que es otro problema que no lo podemos medir, ¿no? De repente en los meses que quedan. Claro, ¿y cuándo comienzan a prepararse ellos para el Mundial? Yo considero, bueno, todavía el profesor no ha lanzado todavía el programa, ¿no? Sí. La preparación. Yo creo que de repente el fútbol peruano, el torneo del próximo año, de repente se pueda paralizar un mes antes. Considero yo, ¿no? Que podría ser beneficioso para que los jugadores del medio local se puedan preparar de la mejor manera con el profesor y por ende también los jugadores que militan en el extranjero puedan ir acoplándose a la selección, ¿no? Con el pasar de las semanas y obviamente me imagino que con una semana de anticipación puedan ir tranquilos a Rusia. Tienen sedes distintas y también ellos tienen que ir, conocer el lugar donde van a Sí, obviamente jugar, obviamente Gareca no ha ido solo, ¿no? Ha ido con su comitiva, con la gente especialista en la logística. Me imagino que ahorita conociendo ya las sedes, ¿no? Donde se van a jugar, donde es Sochi, Ekaterimburgo, ¿no? Dos de ellas. Me imagino que ya estarán desde estos momentos, me imagino, analizando la logística, a la hora de la duración del viaje, de la concentración de Perú al estadio donde van a jugar, ¿no? Las canchas de entrenamiento también, ¿no? El hotel de concentración, o sea, son varios temas que obviamente se tienen que detallar. Claro, no solamente es ir y jugar, sino tiene que haber toda una estrategia. Sí, obviamente, es una estrategia. A hacer un buen partido. Sí, obviamente, considero que la logística va a ser un buen aliado de la selección. Tenemos, creo que hoy por hoy, la Federación Peruana de Fútbol tiene gente que está trabajando no solo en lo deportivo, sino en estos temas también logísticos. Y obviamente Perú, me imagino que va a tener una de las mejores estadías de su historia, pues, ¿no? Después de volver después de tantas décadas, ¿no? Yo personalmente, va a ser mi primer mundial, yo me siento emocionado, una expectativa muy grande, ¿no? Me emocioné cuando vi al primer rival, o me emocioné cuando vi a Perú en el grupo de Francia, un poco como que me asusté, pero de ahí ya un poco cabeza fría. Y analizando Francia no es el cuco tampoco, ¿no? Tiene grandes jugadores, eso sí, no lo podemos negar, tiene jugadores, como te dije, de talla mundial. Pero hay equipos que tienen grandes jugadores, pero una vez que están en su selección no rinden. Obviamente, ese es el detalle, también tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, Francia es un equipo, para mí, de rendimiento de mediano a un poco más, ¿no? O sea, es una selección regularona para mejor, entonces considero de que obviamente va a querer aprovechar sus individualidades como de los jugadores que te nombré, ¿no? Pogba, Mbappé, Griezmann, el mismo portero de Lloris, Samuel Umtiti, que juega en el Barcelona. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ojalá que Perú pueda hacer una de sus mejores presentaciones y que pueda superar lo que logró alguna vez en México 70, ¿no? Donde llegó a los cuartos de final y nos eliminó Brasil. Pero siempre tenía esa suerte de cruzarse con el campeón del certamen, ¿no? Como cuando chocó con Brasil en México, cuando chocó con Argentina en Argentina 78 y cuando chocó contra Italia en España 82, ¿no? Puede ser, no sabemos, bueno, hoy día nos toca Francia, ¿no? De repente Francia, si es que se da cuenta de ese detalle, puede ser, podemos ser campeones del mundo también porque vamos a chocar con Perú, ¿no? Pero a Francia no se lo vamos a dejar tampoco fácil, ni a Dinamarca ni a Australia. Australia considero que obviamente está en la misma región que Nueva Zelanda, pero es una selección obviamente mucho más superior potenciada. También, en lo que es su fútbol. Sí, obviamente tiene jugadores que juegan en la liga inglesa, tiene jugadores altamente competitivos, a comparación de Nueva Zelanda, que tenía solamente un jugador profesional y el resto eran amateurs.
En cambio, ¿no? en este caso no es así. No, obviamente es todo lo contrario, ¿no? Australia es una selección de respeto, que creo que con el pasar del tiempo ha ido potenciándose mucho más. Obviamente dejó de jugar en la que era la Oceanía, ¿no? Ajá, claro. Ahora juega en lo que es Asia. Asia. Entonces, como que por ahí se ha potenciado bastante, porque obviamente en Asia hay buenas selecciones, ¿no? Japón, Corea, la República de Corea, ¿no? Entonces son países que obviamente se van a foguear bien, considero yo, ¿no? Y bueno, esperemos que conociendo ya a nuestros rivales, el profesor Ricardo Gareca y la Arme la Federación Peruana táctica, claro, para puedan poder conseguir enfrentar. buenos sparrings, ¿no? Buenos Sparring. rivales para jugar amistosos, Amistosos. ¿no? De acuerdo a las similitudes que puedan tener en juego con nuestros rivales en el Mundial, ¿no? Sería muy bueno también Ahora, otra para la pregunta selección. también que está rondando por ahí en las redes es, ¿Paolo Guerrero va a jugar el Mundial? ¿Tú qué crees? ¿Cómo está su situación? Yo considero y yo tengo la plena confianza de que sí va a llegar Pablo Guerrero. Él mismo creo que nos la dio a todos los peruanos cuando salió de la sede de la FIFA ayer en Sí. Zurich, muy sonriente, muy optimista. Creo yo que la sustentación de su defensa con sus abogados creo que ha sido de lo más clara y creo que el primer paso ha sido la negativa de la FIFA, ¿no? De señalar de que de repente Pablo consumió cocaína o sustancias Claro. parecidas a la cocaína, ¿no? Obviamente el descuido de Guerrero puede pasarle la factura de que de todas maneras pueda tener una sanción, pero esperemos que sea benévola, ¿no? Claro. Se habla de lo mínimo de sanción, 5 meses o 6 meses. Si es que se logra, si es que se da esa sanción, Guerrero ya estaría cumpliendo un mes, porque ya estaría suspendido, estaría cumpliendo su mes el 3 de diciembre, ¿no? Estaría cumpliendo un mes, le quedarían 5. Llegaría el Mundial, sí, ¿no? Pero esperemos que sea menor la sanción. Claro, porque va a llegar al Mundial, pero sin haber jugado. Sí, esa es la preocupación también, ¿no? Obviamente conocemos del coraje, de la personalidad que le pone Guerrero en cada partido, pero obviamente estar en un Mundial es otra cosa, ¿no? Son partidos de altísimo nivel, de altísima competencia, y creo yo que no solamente bastará el coraje, ¿no? Sino también un buen rendimiento físico, buen rendimiento futbolístico, táctico, y esperemos que Guerrero, si es que logra ser sancionado con menos meses, esperemos que no sean 5 tampoco ni 6, con menos meses pueda de repente igual, ¿no? Seguir entrenando a la par de sus compañeros en el Flamengo y de repente ojalá el profesor Ricardo Gareca, sabiendo de que Guerrero está en el Mundial, de repente pueda también trabajar con él a la par también, ¿no? En forma paralela, de repente individualmente con él, como para poder tenerlo en buenas condiciones en Rusia 2018, ¿no? Yo considero que Paolo, por todo lo que ha significado desde que debutó en el 2004, desde que nos ha regalado dos terceros lugares en las Copas Américas, Claro. creo yo que se merece jugar el Mundial, ¿no? Es nuestro jugador bandera, ¿no? Sí. Jugador representativo. Obviamente por habernos metido al Mundial, Farfán hoy por hoy es nuestro jugador bandera, ¿no? Sí. Salió en el video de la FIFA. En el video de la FIFA al final, ¿no? y dando la bienvenida a todos. A todos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hoy por hoy es Farfán, pero la gente siempre aclama a Pablo Guerrero y creo que el sería jugador injusto. del pueblo es Pablo Guerrero. Creo que sería injusto que no esté Guerrero en el Mundial, sería un golpe tremendo para nosotros, esperemos que no sea así. Y con fe, ¿no? Hay que esperar el fallo de la comisión disciplinaria el día lunes, ¿no? Y ojalá podamos tener a Pablo Guerrero en Rusia 2018 el próximo año. Gracias, Vicente, por toda la información que nos has dado. Y esperamos que más adelante también, cuando ya esté el Mundial a puertas, puedas venir también a informarnos de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Bueno, gracias. Sí, gracias a ti, Selva, y bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos con otra entrevista y también no olviden de responder a nuestra pregunta del día en el Facebook del canal.